Yo soy Anaís y esto es Se Habla Español. Queridos muchachones, hoy vamos a hablar sobre el español de Will Smith. Este actor no necesita presentación porque, bueno, se acaba de ganar un Oscar como mejor actor. Así que, sin más hablar, empecemos y vamos a ver este material. Jackie Chan es un gran maestro de Kung Fu, pero la gente no sabe que él es un gran actor también. En este video de cuando se estrenó la película Karate Kid en el 2010, por lo menos en esta parte, vemos que desde el punto de vista gramatical no hay nada que objetar. La construcción es completamente lógica con su sujeto, su verbo, su complemento. Por otro lado, me gusta mucho su pronunciación de la R suave. Tiene una muy buena pronunciación de ese sonido. Pero vamos a ver un poquito más. Creo que, como se dice, creo que el futuro para Jackie Chan tiene mucho Academy Awards. Oscars. Aquí vemos que se traba un poquito, pero al final hace algo muy inteligente, que es que acude a su primer idioma, acude al inglés y dice Academy Awards, porque no encuentra la palabra en español, no encuentra la palabra Oscar, pero eso no lo detiene y él continúa la conversación y al final pues el mensaje llega, que a fin de cuentas es lo que se quiere, que el mensaje llegue y pueda comunicarse. Quiero hablar español contigo, amigo. Así que vamos a enseñarles algunas frases típicas de muchas familias. Primera, Comerás. Cuando seas padre, comerás huevos. ahora una expresión de autoridad. Ordena tu cuarto o no sales. Y para un adolescente nada mejor que decir. Nadie me comprende. ¡Nadie me comprende! No, you're not Luego ya saying it. ellos hacen lo que Okay, quieren. you say it. Nadie me comprende. Yeah. Ordena tu cuarto o no sales. En este otro video vemos cómo está muy bien pronunciado el refrán español: cuando seas padre, comerás huevos. Luego, en la expresión de autoridad, ordena tu cuarto o no sales. Aquí, evidentemente, el or, pues lo toma del inglés, lo dice en inglés, pero es un detallito que no afecta para nada el significado de la oración. Y otra vez, me gusta muchísimo su buena pronunciación de la R suave. Vamos a ver este otro video. Gracias. Estoy muy contento de estar aquí. Es mi primera vez aquí en Argentina y me encanta Buenos Aires. Hasta aquí todo chévere. Hay un detallito ahí con la omisión de la preposición de, cuando dice estoy muy contento de estar aquí, en lugar de decir estoy muy contento de estar aquí. Pero nada grave, por Dios. Fuimos a un partido de polo. Okay. Necesito practicar más. No, está muy bien. Muy bien, gracias. La natividad, el partido de polo con la natividad, y me encanta la comida aquí. Tomé Malbec. Tomé sí. Malbec Sí. y ¿Te gustó? mate. Sí. Mate. Estoy muy contento de estar aquí en San Telmo, el gran barrio de tango. Y las mujeres de Buenos Aires son muy inteligentes. Bueno, aquí sí lo vemos batallando un poco para expresarse. Me da la impresión, de repente no es así, pero bueno, esa es la impresión que me da, que él quiere como decir todas las oraciones que sabe decir en español respecto a las actividades que hizo en su visita a Argentina. Fuimos a un partido de polo, me encanta la comida aquí, tomé Malbec, tomé mate. Sin embargo, estas oraciones están gramaticalmente bien construidas. Otra cosa que me llama la atención es la palabra natividad.
Esta es una palabra difícil de pronunciar para quien no tiene el español como lengua materna. Sin embargo, él la pronuncia muy, pero que muy bien. Con la natividad. Ahora, en la palabra barrio sí tiene alguna dificultad para pronunciar la R fuerte. Pero vamos, la R fuerte es un sonido difícil incluso para algún que otro nativo. Por cierto, en otro video de este canal te doy algunos ejercicios, algunos truquitos para pronunciar una R de lujo. En otro momento dice las mujeres de Buenos Aires en lugar de las mujeres de Buenos Aires. Adicionalmente a esto hay dos cosas que a mí me gustan mucho, que es la siguiente. Una, que se permite bromear. Cuando dice las mujeres de Buenos Aires son muy, y titubea un poco, el señor que tiene al lado le dice hermosas y él dice inteligentes. Entonces todo el mundo ríe la broma y esto es muy chévere porque se relaja él, se relaja todas las personas que están allí y como que la entrevista transcurre en un clima muy agradable. Lo otro es que dice necesito practicar más. Tiene la humildad de reconocer que su español no es perfecto y por lo tanto él necesita practicar más. Llegué hace 5 días y trabajé en la calle ayer. Una de las cosas que más quebraderos de cabeza le da a los estudiantes de español como segunda lengua es la conjugación de los verbos. Y él aquí conjuga los verbos llegar y trabajar muy bien en pretérito perfecto simple o pasado simple para no usar un término tan complicado. La gente son muy, muy fantásticos y quiero decir gracias a la gente y estoy listo. ¿Sí? Muy nervoso. No estás nervioso, está perfecto. Mi corazón, Muy bien. mi corazón. Es Buenos Aires, ¿qué te haces? No quiero te sonar estúpido. No estás sonando estúpido. No, ok. Está perfecto. Bueno, hay dos observaciones, dos cositas aquí, ¿no? La primera, cuando dice la gente son, él está traduciendo desde el inglés, porque en inglés se dice people are, en plural, mientras que en español nosotros decimos la gente es, en singular. ¿Por qué no hacemos así? Bueno, porque gente es un sustantivo colectivo. ¿Y qué es un sustantivo colectivo? Bueno, es un sustantivo que, aunque está en singular, se refiere a un conjunto de personas, animales, cosas, etc. Por ejemplo, rebaño es un conjunto de vacas, ovejas, etc. Biblioteca es un conjunto de libros, bosque, enjambre, caserío, todos esos son sustantivos colectivos. Entonces, bueno, él dice, la gente son. La otra observación es cuando dice, son fantásticos. Gente es un sustantivo femenino. Por tanto, el adjetivo que lo acompañe también debe estar en femenino. La gente es fantástica. Aquí nuevamente se preocupa por su español y dice, no quiero sonar estúpido. Pero yo sinceramente no creo que esté sonando estúpido y muy por el contrario valoro su esfuerzo, su empeño en hablar español. Y aunque dice nervoso en lugar de nervioso, su mensaje igualmente llega, igualmente se entiende. Bueno, ahora vamos a ver este otro video con María Celeste Arraraz. Aquí está Will Smith. Bienvenido. Gracias, gracias. Will, me encanta que hablas español y sobre todo lo entiendes mejor todavía. Así que yo te voy a preguntar en español y tú trata de contestarme en español y cuando no puedas, pues, un poquito de inglés. Okay, well, hablo un poquito, pero no entiendo mucho. Es difícil para mí oír las palabras. Pues pero vamos a tratar. Y te voy a preguntar bien despacio. Antes que nada, sé que lo aprendiste en la escuela. En escuela, they learn Spanish in school, right? Sí. Yeah, Cuando la presentadora le dice, lo aprendiste en la escuela, él no entiende completamente lo que ella le está diciendo, pero escucha la palabra escuela
y deduce el resto por el contexto. Yo les confieso que esto me pasa a mí con el inglés. Yo a veces no entiendo el 100% de lo que me están diciendo, pero pillo una palabrita por aquí, una palabrita por allá y logro deducir el mensaje a partir del contexto. Esto es muy común en las personas que están aprendiendo idiomas. Es más común de lo que muchas personas piensan. Tengo una maestra de español que viaje conmigo para mis entrevistas. Y es importante porque ahora todas las grandes estrellas están visitando a la televisión hispana, como tú aquí hoy, para promover sus películas. Es un mercado importante, el mercado hispano. Muy importante. Creo que en los Estados Unidos la gente habla un idioma, pero todos los países del mundo la gente habla 2 o 3 idiomas. Bueno, cuando dice... tengo una maestra de español que viaje conmigo para mis entrevistas. Evidentemente hay aquí unos errores, pero no son tan graves como para que no se entienda lo que él está diciendo. Por otro lado, cuando María Celeste le habla sobre la importancia del mercado hispano para que los artistas puedan promover sus películas, él entiende lo que ella está diciendo y reafirma lo que ella dice. Hay una observación aquí cuando dice una idioma, él evidentemente se está dejando llevar por la regla general del español que dice que cuando un sustantivo termina en O es masculino y cuando termina en A es femenino. Pero eso no aplica para todos los casos porque hay sustantivos que terminan en A y son masculinos. Por ejemplo, el clima. Y también hay sustantivos que terminan en O y son femeninos. Por ejemplo, la mano. Pero esto es una confusión muy común en los estudiantes de español. Bueno, ahora vamos a ver este otro material que es más reciente, es del año 2020. 25 años después de la película, ¿es más divertido hacerlo? Creo que nuestra química es mágica. Me encanta trabajar con Martin Lawrence. Él es muy divertido. Trabajar con Martin en Miami es perfecto. Definitivamente no hay nada que objetar aquí. Hay un orden lógico de las ideas, no se traba, demuestra seguridad. En realidad se nota el empeño que le pone a su deseo de hablar español. Incluso se ha atrevido a cantar en español, se aprendió la letra de La Bamba. Vamos a verlo cantando. Ay, arriba, arriba, pa' mi padre, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán. Y bueno, ¿qué podemos sacar en claro del español de Will Smith? Bueno, lo primero que quiero comentar y que me gusta mucho es su buena disposición de ánimo para aprender español, para hablar español. Yo creo que eso es lo más importante, no solo cuando queremos aprender un idioma, sino para aprender cualquier cosa en cualquier área de conocimiento. Así que bravo por esa actitud. En cuanto a la comprensión, ¿qué podemos decir de su comprensión? ¿Comprende él el 100% de lo que le están diciendo en español? No, pero tiene algo muy bueno, es que a veces lo intuye, a veces lo deduce a partir del contexto y eso también es válido. Yo creo que eso también es válido porque le permite comunicarse y después de todo, eso es lo que todos queremos, comunicarnos. En cuanto a la gramática, muchas de sus construcciones son completamente lógicas, con su sujeto, su verbo, sus complementos, etc. En cuanto a los verbos, por lo menos en este material que yo vi, los verbos están bien conjugados. Respecto al género, bueno, hay un problemita allí de dónde pongo este femenino, este masculino, pero aún así el mensaje se entiende. Por otro lado, no se puede decir que su español es completamente fluido, pero él tiene algo muy bueno y es que cuando no encuentra la palabra precisa en español, él
llena esa laguna con su primer idioma, lo cual a mí me parece muy bueno porque la conversación fluye, no se detiene, y en todo caso es mucho mejor hacer eso que quedarse ¿verdad que sí? Por otro lado, respecto a su pronunciación, pues es evidente que necesita trabajar un poco más su pronunciación. Sin embargo, tiene momentos en que pronuncia súper bien, como cuando dice: Jackie Chan es un gran maestro de Kung Fu, ordena tu cuarto o no sales. Natividad. Fue una química mágica. En esos momentos su pronunciación realmente es de lujo. Y bueno, muchachones, ¿qué más les puedo yo decir sobre el español de Will Smith? Como no sea que me gusta muchísimo su actitud positiva, su buena disposición de ánimo para hablar español, para comunicarse con las demás personas en español. Y bueno, si tú tienes en algún momento la necesidad, la inquietud, el deseo de aprender otro idioma, pues esta es la actitud. Y bueno, muchachones, hasta aquí nos trajo el río por hoy. Nosotros nos veremos en una próxima oportunidad y hasta la vista.